agua, se lo saca del estudio y se lo sacrifica, y tiene que ver con las buenas prácticas. Y nosotros estamos obligados a seguir buenas prácticas para el cuidado de animales también, y estamos fiscalizados por nuestra misma institución, que a su vez está fiscalizada por organismos regulatorios internacionales. Entonces, por eso es que se lo saca del estudio. Y bueno, y si comparan todo esto que ven acá con el tratamiento, fíjense, en aquellos animales en los cuales había tumor, este tumor era más chico que al inicio. Y en algunos casos mostramos algunos de los pocos casos donde todavía había algo que era tumor. Muchas veces cuando los patólogos fueron a ver esto, era simplemente tejido remanente que no era tejido maligno. ¿Sí? Lo interesante de esto, y eso por eso digo que nos acercamos lo máximo posible a la clínica, es que en un modelo que se usa para estudios preclínicos en animales de laboratorio, vimos que el virus estaba alojado primordialmente en el tumor. Fíjense que acá son, creo que del orden de, a ver si llego bien, 2.000 es el número, mientras que acá, perdón, 2.000 no, 20 millones, estoy viendo bien yo, 2 millones, y acá estamos en menos de 2.000. Ninguno de los órganos tenía ningún tipo de imagen tóxica, y también fue muy importante ver que todos los marcadores que definen, por ejemplo, un biomarcador del tumor y marcadores de función hepática o función pancreática, habían todos disminuido a un nivel que era compatible con lo que se veía en el animal normal que no recibía tumor. Entonces, todo esto nos hace ver que tenemos medicamentos que realmente, por lo menos en lo que la comunidad médica acepta y en lo que los organismos de control y aquellos organismos que son los que podrían llegar a autorizar el inicio de un ensayo clínico con un medicamento de este tipo exigen, este tipo de medicamentos cumplen con todas esas premisas. Lo primero y principal, estamos abocados fuertemente al inicio de ensayos clínicos experimentales en pacientes. Eso es nuestro objetivo de máxima, tratar de lograr iniciar ensayos clínicos en pacientes y en paralelo investigar los obstáculos que se puedan presentar para la obtención del mejor efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque ya podemos anticipar que no todos los pacientes van a responder a esto. Así que no todos los pacientes responden a ningún medicamento del mismo modo, tampoco todos los pacientes van a responder igual a este tipo de tratamiento. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es intentar adelantarnos varias jugadas con una partida de ajedrez. Cuando uno tiene una partida de 30, 40, 50 movimientos y ya a partir del movimiento 5, 6 ya se está delineando toda la partida. Bueno, acá es igual. Cuando uno genera el movimiento 5 o 6 es porque ya tiene que estar pensando qué va a hacer en el movimiento 25. Porque sabemos que en algún momento el sistema nos va a contestar que algunos pacientes pueden llegar a responder y otros no. Entonces, previendo eso, ya tenemos que pensar de qué manera anticiparnos para poder predecir esa respuesta. Entonces, posibilidad de ensayos clínicos. ¿Qué falta? Todos los estudios, y esto incluido lo que nosotros estamos haciendo, demora aproximadamente 4 años y medio. ¿Sí? Nosotros ya transcurrimos absolutamente toda esta etapa. Esta etapa se inició hace ya más de 4 años y nos queda un pedacito muy chiquitito, que es algunas de estas cosas, reproducirlas en un laboratorio externo al nuestro, que replican una pequeña parte de lo que nosotros hemos hecho para que otros digan, ¿saben qué? Ustedes tienen razón. Los resultados que ustedes han publicado, en este caso, en la revista número 2 a nivel internacional en cáncer, son ciertos. Y lo que ustedes dicen que no tienen toxicidad, son ciertos también. ¿Qué se busca en estos estudios en animales de laboratorio? Primordialmente que no haya toxicidad. O encontrar la dosis máxima de toxicidad para después poder anticipar que la dosis que se va a usar en seres humanos, extrapolando los pesos y los tamaños, ratón humano, uno puede decir, bueno,
vamos a ir a una escala menor para saber que no vamos a estar en la dosis máxima tolerada. ¿Sí? Bien. Después se inicia la fase 1, que depende del tipo de estudio, pero involucra entre 15 y 30 pacientes. Todo este proceso demora aproximadamente 8 años y medio. Esta fase demora aproximadamente 1 año. Esto en general puede demorar también 6, 7 años, dependiendo de una cosa que es muy simple de entender. Cuanto mayor es la necesidad de la sociedad de tener medicamentos para una enfermedad para la cual no existe, esta etapa dura menos. ¿Sí? Entonces esta etapa, cuanto más necesidad hay, menor tiempo de duración de esa etapa. Esta etapa dura muchas veces mucho tiempo por las idas y vueltas con los organismos regulatorios. Cuando hay una necesidad, se entra en una vía que en inglés se denomina fast track o vía acelerada, y esa vía acelerada hace que esto se pueda recortar incluso hasta la mitad. O sea que los tiempos para enfermedades como las que yo estoy diciendo, los tiempos se acortan notablemente. Como decía, esto es lo que nosotros tenemos que lograr para pasar de donde nosotros estamos hasta terminar todo este estudio. En el momento que empezamos a hacer los estudios que faltan en animales, que son muy pocos, y terminar el reclutamiento de los 15 o 30 pacientes, y ahí tener una visión general que nos permita decir el medicamento funciona en pacientes como nosotros hemos visto en animales o no, o funciona parcialmente, esa respuesta la tenemos en un tiempo relativamente corto, 2 años. Obviamente, para cada paciente la respuesta va a ser inmediata, o sea, hay un seguimiento inmediato que al cabo de aproximadamente 2 meses uno sabe si funcionó o no funcionó esa persona, y si esa persona funciona, se sigue administrando el medicamento. Cuando uno habla de 2 años, se habla de un análisis estadístico que involucra un estudio completo. ¿Está claro esto también? Fíjense, en este caso, usando un virus, que en este caso no es el tipo de virus que nosotros usamos, pero es otro. Fíjense, en el año 2013, en este caso se lo llamó terapia génica. Tiene muchos nombres esta cosa: terapia con genes, virus de base genética, vacunas, como yo dije, terapéuticas. Todos estos nombres se refieren a lo mismo. Fíjense que hubo gente que se curó en 8 días. Gente que había dejado de responder por completo a la terapéutica convencional, se trató con uno de estos virus para leucemias específicamente, funcionó, estaba diseñado para ser utilizado en ese tipo de enfermedad y funcionó al punto tal que en este caso esta persona se curó. Son estudios que uno tiene que empezar a analizar, obviamente, paulatinamente. Son estudios que por hoy son anecdóticos en el sentido de que se está trabajando paciente a paciente, ¿sí? Pero para este paciente la anécdota es que está curado. Entonces, esto es lo que yo quiero de alguna manera graficar. Esta mujer tenía un mieloma múltiple diseminado, hizo un tratamiento con virus oncolíticos o con terapia génica, como les dije, exactamente lo mismo. Esta mujer estaba completamente desahuciada, hoy está curada en términos médicos. Es decir, cuando se habla de curada es libre de enfermedad. Es un concepto médico más claro, ¿sí? Libre de enfermedad. Nadie asegura que esta mujer no aparezca nuevamente con la enfermedad, pero hoy, fíjense, ¿sí? En este caso es un virus oncolítico bastante parecido al que nosotros diseñamos, donde también se despierta una respuesta inmunológica, pero en este caso está hecho para melanoma avanzado. Melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Este es el primer virus oncolítico o vacuna terapéutica oncolítica que
fue aprobado por los organismos regulatorios de Estados Unidos. Es el primero que va a llegar al mercado, posiblemente en 2016, porque fue aprobado hace aproximadamente un mes. Fíjense, lo interesante de este caso es que esta es la enfermedad, y este es el melanoma, este es el tratamiento, esto es cómo se ven los tumorcitos en los lugares tratados. Fíjense que fue tratado acá nada más, en este, y fíjense que todo está necrosado. Y lo más interesante es que en otra región del cuerpo, este paciente también mostró necrosis del tejido tumoral. Significa que el virus fue administrado en un único tumor, se irradió al resto, y no solo que se irradió al resto que estaba a lo cercano, sino también a otra región completamente alejada. Y eso es parte de la famosa respuesta inmunológica que después fue testeada y fue confirmada. ¿Sí? Entonces, esta memoria inmunológica que el virus despertó en el organismo remeda aquello que yo les mostré. ¿Se acuerdan que yo les decía esas 3 flechas que salían del tumor e iban a atacar metástasis diseminadas? Bueno, este es el ejemplo de que esto realmente es posible. Entonces, gran parte del esfuerzo está puesto en la concreción de un ensayo clínico, para lo cual, lamentablemente, se requiere dinero, no mucho, porque el impacto que puede llegar a tener esto a nivel social es increíble si funciona, y por lo menos saber si funciona o no sería importantísimo hacerlo. Esto, como cualquier otro medicamento que potencialmente se haya visto un efecto parecido. Ni siquiera estoy diciendo que esto es lo mejor que existe. Puede haber seguramente potenciales medicamentos tan buenos o mejores que este, pero este, por ahora, y por lo menos en estudios de laboratorio, parece ser algo con un potencial impacto en la clínica. ¿Para qué se necesita? Para producir el virus. Este virus o esta vacuna hay que mandarla a producir afuera. Por ahora en la Argentina no se puede fabricar esto. Se manda al exterior, hay lugares especializados que están autorizados para producirlo. A partir de ahí hay unos pequeños estudios que quedan por hacer. Esto es un hámster. Nosotros estudios en hámsters ya hemos hecho, con lo cual hay que reproducir algo que nosotros en el laboratorio ya hemos hecho y que sabemos que el virus no es tóxico. En paralelo, lograr la aprobación, ya sea de la Agencia Europea de Medicina o la FDA, que es la de Estados Unidos, o nuestro ANMAT. En cualquiera de los casos es absolutamente obligatorio, y porque tiene que ver con el cuidado del paciente, que se consiga una aprobación. Un dato muy importante: los pacientes no pagan por el tratamiento, reciben el tratamiento en forma gratuita porque están exponiéndose a algo experimental. ¿Sí? Esto es importante preservarlo, pero además de todo y por encima de todas las cosas, no pueden ser conejillos de India, con lo cual esto tiene que estar expresamente autorizado por los organismos regulatorios. Y una vez que se logra eso, se puede empezar un ensayo clínico en pacientes.